Y les saludo en el nombre del Señor, esperando que su palabra pueda llegar a nuestro corazón. Fíjense que en este pasaje nosotros tenemos algo muy interesante, muy importante, sobre todo en la relación de lo que implicaba la evangelización o las misiones que Pablo estaba fundando. Tal vez para nosotros no exista quizá ese compromiso fuerte de considerar qué pasa con aquellos a los que les he predicado el Evangelio. Ustedes han conocido a los grandes evangelistas de hoy que vienen, les hacemos un gran espectáculo, podemos decir, ¿no? Montamos unas buenas campañas evangelísticas para que ellos vengan y den la predicación de la palabra, y pues ellos luego se regresan a su lugar de origen y nosotros nos quedamos aquí con todos los recién nacidos. Y muchas veces nos ha pasado que no fuimos capaces de cuidar a esas personas que recibieron a Jesucristo como su Salvador y a veces no sabemos ni qué pasó con ellos. En ocasiones han surgido hermanos que han venido a la iglesia y dicen, es que yo creí en Cristo cuando vino a lo mejor Billy Graham, Alberto Motesi o cualquier otro evangelista que haya venido, pero pues nadie me visitó y ahí estuve yo por mucho tiempo hasta que un día vi un templo, me acerqué, me metí, pero realmente la semilla quedó sembrada desde aquel instante en que él, de alguna manera, ¿verdad?, levantó la mano para decir, yo quiero que Jesucristo entre en mi vida, quiero ser salvo, quiero ir al cielo, quiero que Dios me perdone mis pecados en Cristo Jesús. Y entonces nosotros podemos ver aquí en el trabajo de Pablo algo diferente. Él no hizo campañas evangelísticas y luego se fue a otro lugar y se olvidó de aquel lugar, de aquel pueblo, de aquellos creyentes. En este pasaje, de una manera muy especial, para Pablo, estas personas significan mucho, no solamente para el momento en que ellos creen, sino también para la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo, Pablo está expresando, no sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo, o no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Si hay algo que nosotros pudiéramos presentar a nuestro favor en la segunda venida de Cristo, serán otros nuevos creyentes que hayan escuchado la palabra a través de nosotros. Es triste que la gente se vaya por culpa nuestra, ¿verdad? Yo creo que en la Biblia hay algunas amenazas, bueno, no amenazas, sino más bien palabras, profecías acerca de lo que implica que nosotros seamos causantes de que se pierdan algunos pequeños. Pero creo que en esta ocasión nosotros podemos meternos un poco en el corazón de Pablo y que lo que él está expresando realmente puede implicar para nuestra vida un compromiso y una responsabilidad de decir, yo quiero alcanzar a otro más para Cristo. Yo quiero que la fe que hay en mi corazón pueda traspasarse también a otros corazones. Fíjense que el punto fundamental para Pablo es la fe. Y la fe no es un concepto mundano. La fe es un concepto netamente cristiano. Y va a aparecer de tal manera que nosotros podamos considerar que nuestra vida está bien firme si la fe que nosotros tenemos en Jesucristo permanece firme y sigue creciendo. Pablo estuvo solamente 3 días de reposo en Tesalónica. Ahí dice el libro de los Hechos, después de predicar 3 días de reposo, y no, bueno, entendemos que 3 días de reposo implican casi 21 días, y en esos 21 días Pablo estuvo discutiendo
estuvo comprobando a través de la palabra de Dios que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías prometido. Ustedes saben que ese es un problema hasta el día de hoy para los judíos. Ellos siguen esperando al Mesías. Pero Pablo fue a las sinagogas de todos los lugares conocidos de ese tiempo, donde ya se predicaba el judaísmo, considerando que los judíos necesitaban conocer que ya el Mesías había llegado, y los lograba convencer. Pero una vez que se juntaban judíos y gentiles, parece que los judíos no podían soportar que los gentiles dijesen: es que yo soy salvo por la fe. Yo no soy salvo por guardar la ley, sino yo soy salvo por la fe. Entonces ellos, en todas las cartas de Pablo está tratando de que la iglesia no caiga en esa trampa, vamos a decirlo así, de creer que van a ser salvos si creen en Cristo y guardan la ley. En muchas ocasiones ya hasta querían circuncidar a los nuevos creyentes, considerando que era necesario que se circuncidaran y que guardaran la ley, si no, no podían ser salvos. Entonces, nosotros vemos aquí en esta visita de Pablo de 3 sábados o de 21 días, que realmente la labor fue muy corta. En otros lugares pasó hasta casi 3 años. Y entonces a Pablo le preocupaba mucho qué pasó allá en Tesalónica con la gente que creyó en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. De esas personas que renunciaron a sus dioses paganos y le entregaron su corazón al Dios vivo y verdadero. Para nosotros, a lo mejor esto ya no está significando mucho. Es decir, a lo mejor yo puedo estar convencido de mi fe, pero ya no estoy tan convencido de que deba seguirle predicando a otros. Puedo estar considerando que ya todos conocen al Señor, que ya todos saben la verdad, y me puedo amparar en eso. Sin embargo, en aquellos días para Pablo no era así. Pablo sabía que estaba trayendo una buena noticia, una noticia fresquecita. El Mesías había venido, había muerto por su pueblo, había resucitado y se había ido y volvería otra vez. Por lo tanto, era necesario que los nuevos creyentes pudieran conocer todo el Evangelio, toda la verdad, que su fe pudiera crecer de tal manera que pudieran estar firmes para cualquier situación. Pablo expresa en 2 ocasiones aquí, ¿verdad? Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, tuvo que tomar una decisión muy importante para saber qué pasaba allá en Tesalónica. Este amor por las congregaciones que Pablo iba fundando lo llevó a no solamente dejarnos el testimonio de cómo las formó, sino también de las cartas donde él expresa o de donde le cuentan cómo están y cómo él trata de seguirlos ayudando en su desarrollo, en su crecimiento en la fe. Tesalónica o Tesalonicenses, como ya se ha dicho aquí, ¿verdad?, fue la primera carta que el apóstol escribió. Hay registro de eso. Y entonces la relación entre congregación y pastor o misionero, pues es una relación muy estrecha, donde Pablo está dándonos a conocer, en este caso, ¿verdad?, ese sentimiento, esa emoción que le embarga a él de querer saber qué pasó con esta congregación. Y allí, como ya hemos expresado, ese no pudiendo soportarlo más, dice, nos quedamos solos en Atenas. Y entonces tomamos la decisión de mandar a Timoteo. Para todos los que han leído las cartas de Pablo,
y quizá también en el libro de los Hechos, notaremos lo importante que era Timoteo para Pablo, lo que significaba este discípulo para el apóstol Pablo. Y podemos nosotros imaginar, ¿verdad?, tener a un discípulo que va a llegar a querer tanto, a amar tanto, a considerarlo casi un hijo, de tal manera que cuando le asigna una responsabilidad, le escribe 2 cartas muy largas a su hijo Timoteo, a su discípulo Timoteo, y en este sentido toma la decisión casi de quedarse solo en Atenas y mandar a Timoteo para que vaya y visite esta congregación. Pablo, lo que está diciendo en la carta y los verbos que utiliza en griego, da a entender que prácticamente él quedó como si estuviera abandonado en una gran ciudad como era Atenas y sin el apoyo de su joven discípulo Timoteo. Y esto implicaba para él un sacrificio, pero dice, no, yo ya quise ir varias veces y no pude llegar. Alguien le estorbaba. ¿Quién le estorbaba a Pablo para no llegar hasta Tesalónica? No era cualquier personaje, no era el emperador, no era el rey, no era el príncipe, era nada más y nada menos que Satanás. Y Pablo dice, Satanás ha estorbado una y otra vez para que yo pueda visitarles. Mi deseo es ir personalmente, pero no he podido hacerlo yo, entonces voy a mandar a mi mejor soldado, voy a mandar a Timoteo para que llegue hasta vuestro lugar y se entere de lo que está pasando, pero también para que él les ayude en su crecimiento en la fe. Para Pablo era muy importante que la fe que nació como una semilla pudiera ramificar, pudiera crecer y pudiera hacerse firme. Hay otro detalle aquí que nosotros quizás no debemos pasar por alto. Estaban sumidos en unas tribulaciones tremendas. Habían persecuciones. El hecho de haber cambiado de los dioses paganos al Dios vivo y verdadero, le trajeron a Tesalónica o a los tesalonicenses mucha persecución. Muchos creyentes habían muerto por su fe. Y entonces Pablo dice, a lo mejor los nuevos creyentes, como no les echamos agua suficiente, pues ya se nos quebrantaron. No resistieron la tribulación. Y entonces Pablo nuevamente dice, y ahora sí, de verdad, como reafirmando, ¿verdad?, no soportando más esta duda, esta aflicción interna de saber qué pasó con su congregación, entonces ahora sí dispara a Timoteo para que vaya y le notifique. Y es interesante, amados hermanos, lo que va a suceder en este testimonio, en la noticia que Timoteo le va a llevar al apóstol Pablo. Porque estas personas, en lugar de amilanarse en medio de la tribulación, se hicieron más fuertes. Habían resistido la tribulación y ahora ellos estaban dando testimonio de su fe, de su generosidad, de su amor por la obra del Señor, y esto a Pablo lo llena de un gozo tremendo, un gozo inefable, podemos decir, porque así como si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de predicarle a algunas personas y cuando regresa después de algún tiempo lo encuentra y ahora ya resulta que es a lo mejor diácono o anciano de la iglesia, o se encuentra con alguien que se quiere ir al seminario para prepararse para el ministerio, entonces el fruto que uno dejó por allá, que al principio pareciera que a lo mejor podía vivir y a lo mejor podría morirse en el camino, creció lo suficiente y ahora toma decisiones fundamentales, ya no para sí mismo, sino también para los demás. Y los tesalonicenses fue una
congregación que empezó a tomar decisiones para el servicio. El sufrimiento, en lugar de provocarles miedo y hacerlos huir, realmente mejoró su fe. Porque dice Pablo, recuerden ustedes dos cosas. Primero, que nosotros no le tenemos miedo a la tribulación. Realmente para eso hemos nacido, casi dice Pablo. Para eso estamos puestos, dice aquí, ¿no? Esa es parte de lo que nosotros vamos a vivir siempre como predicadores de la palabra del Señor. La persecución no va a parar nunca con ustedes. Y por otra parte, pues yo les profeticé que a ustedes también les iba a pasar lo mismo. En el capítulo anterior, casi terminando, Pablo dice que así como a los judíos cristianos, sus mismos paisanos los persiguieron una y otra vez, y más adelante ahí va a decir Pablo cómo los judíos estorban el crecimiento del cristianismo en todas partes. Asimismo, ustedes están recibiendo ahora la persecución de sus mismos paisanos, de su misma gente. Entonces, es interesante, ¿verdad?, que nosotros sepamos ya, algunos de ustedes aquí convertidos al cristianismo o a Cristo, de repente empiezan de su propia familia que no conocen a Cristo a recibir de allí mismo los ataques, los primeros golpes, y a veces quizás tienden a doblarse, pero el Señor está con ustedes y muchos de ustedes están aquí sabiendo que Dios les mantiene firmes y que ustedes van a perseverar. Entonces, cuando hablamos de nuestra fe, hermanos, hablamos de lo que creemos, hablamos de lo que viene de parte de Dios y que se ha encontrado un lugar en nuestro corazón y ahora ya nada puede cambiarlo. La definición más propia de la fe la encontramos nosotros en Hebreos 11:1, que nos dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe no puede ser un concepto científico, no puede ser un concepto ni siquiera religioso. A veces vemos libros que dicen la fe y la ciencia, para indicar que ante la ciencia la fe también tiene algo que decir y tiene algo que expresar, de tal manera que la fe no corresponde con la ciencia en el sentido de que la ciencia no puede comprobar la fe. La fe es algo que viene de arriba y por lo tanto no puede prestarse a las formas de estudio o de medidas que la ciencia le puede dar a las cosas para decir esto es cierto o no es cierto. Pero también en algún tiempo se dijo o los pleitos eran entre la fe y la razón, cuando la razón trató de interponer su juicio, ¿verdad?, para decir es cierto si realmente es razonable o es lógico. Entonces también la fe se ajustó a pararse firme y para decir no, yo no necesito que se me dé la razón, ¿no? Yo estoy por encima de la razón. Pero la fe también está por encima de la religión, porque la religión puede constituirse en tradiciones, en ritos y algunas cosas más, y no necesariamente en la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, la fe es la que nos sostiene. Y la fe había sostenido a estos tesalonicenses, aunque su fe era muy pequeña, les aguantó para padecer la persecución, para resistir y mantenerse firmes. Y dice Pablo, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? ¿Con qué le agradecemos a Dios
este testimonio tan grande que nosotros estamos recibiendo como noticia? Después de estar tan preocupado Pablo por los tesalonicenses, ahora está inmensamente gozoso y expresa lo que quizá también, al menos David expresaba, ¿no? ¿Con qué le pagaremos al Señor? ¿Será que 10,000 arroyos de aceite serían suficientes para pagarle la gratitud que sentimos o lo que Él ha hecho por nosotros? Pablo está aquí pues considerando que cuando uno ve que la iglesia crece, cuando uno ve que la iglesia está firme en la fe, que no hay nada que la tambalee, uno puede darle gracias a Dios porque esto va a seguir perdurando, no hasta que se acabe la iglesia aquí, sino hasta la segunda venida de Cristo. Nuestro trabajo trasciende la historia. Entonces, la iglesia debe entender que tiene una responsabilidad muy grande y por los distintos medios por los que pueda llevar el evangelio, debe hacerlo sin titubear, sin temor, sabiendo que está trabajando para la obra del Señor. Hay muchas cosas que nos gustan hacer quizá. A lo mejor evangelizar no es nuestro fuerte, pero realmente todos debemos aprender a hacerlo. Todos debemos aprender a dar testimonio de nuestra fe. Nuestra fe está allí para que se pueda compartir. Y cuando uno tiene recursos, ya sea inteligencia, ya sea dinero, ya sea lugares o edificios, para compartir su fe, uno debe ponerlos a la disposición de la obra del Señor, de tal manera que la obra siga su camino, la palabra siga corriendo, la palabra siga siendo predicada. Y nosotros vemos aquí, en este final muy feliz, muy importante, a Pablo decir, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Así que Pablo no está hablando en un idioma que los tesalonicenses no conociesen. Pablo les había presentado que Cristo iba a regresar y a su regreso él quería encontrar cosas muy importantes que nosotros pudiéramos haber hecho con esa fe que se sembró en nuestro corazón. Y creo que Dios nos pone cada día, ¿verdad?, oportunidades para testificar. También el diablo pone sus trabas, ¿verdad? Vemos aquí a Pablo diciendo, pues yo quería ir a visitarles, pero el diablo se ha encargado de poner barreras y al menos yo no he podido pasar, pero Timoteo sí va a poder pasar. Entonces, a lo mejor nosotros tenemos algunas trabas también para predicar el evangelio. Hay que pedirle al Señor que las quite. Si nosotros somos a lo mejor el problema, también hay que arrepentirnos, hay que limpiarnos, hay que santificarnos, hay que purificarnos, hay que ser más piadosos. Para Pablo, lo importante es que ellos estuvieran dispuestos a dar amor y a dar fe en la obra del Señor. Así que con amor y con fe, nosotros podemos ir dispuestos a servir a nuestro Señor donde quiera que Él nos mande. Iglesia del Señor, quiera Dios, ¿verdad?, poner en nuestro corazón en el momento, en el tiempo que se nos necesite, en el tiempo en que podamos hacerlo, poder predicar su palabra con amor, con fe, con valor. Que Dios nos bendiga, hermanos.